Dios Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, esta oportunidad que tenemos para unirnos por Zoom, para recibir este estudio. Dios, pues cuánto anhelo que, pues tú conoces a mis compañeros de ese grupo que hicimos el internado juntos y pues están enfermando. Una compañera que hemos orado por ella y el compañero que falleció hace poco. Y pues así están cayendo, están muriendo, Señor, y sobre todo que la gente, la persona que toma la batuta para decir vamos a rezar o a orar, porque ya hasta usan ese término, al final ponen que pedirle a María. Y pues yo no me atrevo a poner otra cosa porque alguna vez se dijo que no se hablara de religión, aunque ya se han ablandado y y aceptan así. Yo nada más puse para dar el pésame lo que estaba en mi corazón y a Isaías 1:18 sin mencionarlo completo. Dios, pues gracias por este estudio que nos va a dar Miguel. Guíalo en nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo pensé que te habías confundido, Ali, que ya íbamos a tener reunión de oración, pero bueno, está bien. Tienes ese cargo y está bien. Bueno, No, es el que tema, eso es lo que traía, sí, pero está bien, como Ali, no me atreví a decirte, ay, quiero comentar. pero ya lo hiciste. Sí, Están mira, cayendo como pajaritos. exacto. Bueno, y es un cargo, yo sé que a través de los años me has platicado que pues convives y luego se van de vacaciones en este grupo y han mantenido pues una relación de una u otra manera. Y sí, en realidad la gente puede rechazar Y, el evangelio, y ya, pero ujú, a mí me han rechazado mucho, pero yo digo, es por ser como soy. Y yo digo, pues no, en realidad es todo mundo, es mi familia, los pocos de mi familia, porque muchos ya han fallecido, las tías diligentes y estos compañeros también, incluso cuando se abrió el chat, ellos mandaban pornografía y yo mm, claramente les decía, si esto les gustaría que lo vieran sus hijas, sus mamás, sus hermanas, abran un chat para ustedes. Dos veces les tuve que atreverme a decirles, así como otra decía que no se hablara de política ni de religión, pero ahora una que está tratamiento de cáncer, no se habla de exactamente de religión, pero sí acepta que pidamos por ella. Y el que acaba de fallecer, que no saben, yo sí sé qué problema de salud tenía y cosas así, ¿me entiendes? Entonces, pero sí mencionan a María, eso ya es alguien muy diligente que puso una especie de oración. pues sí está rompiendo lo que dijeron, pero mira, en realidad tú sí debes de poner pasajes cuando pasan cosas así, porque, o sea, siempre la lucha contra el pecado, contra las personas que no quieren arrepentirse va a ser, pero sabrán que hubo profeta. Hay un pasaje que seguro te lo sabes, o lo has oído, que es Ezequiel 3:18, que dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, a fin de que el impío sea percibido, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandará de tu mano. Pero si tú le testificares, habrás librado tu alma, digo, para hacerlo breve. Entonces,
no dejes de hacerlo porque es la oportunidad que tienen. Y si dicen que no, pues se están perdiendo esa oportunidad. Entonces, pídele a Dios valentía y sabiduría para saber cómo introducir. Ese sería mi consejo. ¿M? Sí, Ahorita lo que vamos a ver, perdón, solamente uno del grupo de Celaya. Tenemos dos grupos. Uno es del grupo de Celaya, uno súper católico católico, que ya hablamos alguna vez, solo puso amén, pero él se salía en la guardia a la misa los domingos, pero no más no entiende que Jesús es el que pagó por nosotros. pero tú no te preocupes por eso, porque el que convence es Dios. Nosotros solo somos un instrumento. Nos tenemos que presentar el Evangelio y en la medida que ellos puedan rechazar, pues allá ellos. Por eso es significativo el estudio de hoy. Y ya ven que la vez pasada vimos que nosotros somos más que victoriosos. Ahora vamos a ver la sección que vamos a ver hoy, la podemos titular ¿Por qué Dios permite el mal? Y vamos a entender eh, cómo las personas a veces entran en un juicio por rechazar. Pero para nosotros lo importante es, cuando Dios nos da grandes victorias, muchas veces después de esas grandes victorias vienen derrotas muy, muy grandes. Es común a lo largo de la historia que ha sucedido cosas así. Y para que nosotros podamos entender y estar preparados, tenemos que saber que a veces el, nuestro orgullo se puede elevar y o nos descuidamos, tenemos luchas tremendas y nos relajamos. Y en realidad como creyentes nunca debemos de relajarnos. Entonces esta sección que vamos a ver hoy, vamos a ver esa parte y luego vamos a ser afirmados en el llamado que cada uno tenemos. Vamos a comenzar con Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 10 al 12, que dice de la siguiente manera: Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces nosotros podríamos preguntarnos, ¿acaso Dios hace o permite que la gente sea engañada? Pero para que nosotros podamos entender por qué Dios permite a veces que la gente sea engañada, primero vamos a entender la naturaleza de Dios. Y el punto número uno de la naturaleza de Dios es Dios mismo es bueno. Para lo cual vamos a ver el Salmo 11:7, que dice de la siguiente manera: Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Aquí debemos poner énfasis en que Dios es justo y ama la justicia. Y el que tiene privilegio de tener una relación con Dios es el hombre honesto y el que es recto de corazón. El punto número 2. Dios creó al mundo bueno. O sea, Dios todo lo hizo perfecto. Acuérdense en Génesis capítulo 1, y Jehová vio que todo era bueno, bueno en gran manera, ¿sí? Pero el mundo cayó en el pecado a causa de la desobediencia de Adán y de Eva, y esto trajo como consecuencia que el pecado entrara en toda la raza humana. Nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa y rebelde de Adán. Vamos a ver Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y entonces, nosotros
Naturalmente, como seres humanos, tenemos una inclinación hacia el mal. Recuerden, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, no es culpa de Dios que existe el mal, fue la desobediencia lo que lo ocasionó. Algún día, el punto número 3, Dios recreará el mundo para que vuelva a ser algo bueno y será para siempre. Vamos a ver Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces un día, desde el momento que el ser humano cayó, Dios ya sabía que iba a suceder, pero él empezó a trabajar en restaurar la creación. ¿Por qué o cómo son los términos de Dios? No lo entendemos. Nunca ningún ser humano vamos a entender la mente infinita de Dios. Ahorita el punto importante para nosotros es por qué Dios permitió situaciones. Por ejemplo, yo he recibido preguntas como esta, ¿no? ¿Por qué permitió que Adán y Eva pecaron? Y si pecaron ellos, ¿por qué todos tenemos que pagar? Recuerden ustedes, por ejemplo, que Adán no tenía pecado. Él le puso nombre a todas las criaturas de la tierra. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sabemos, pero les aseguro que fue un tiempo muy largo. Luego le dio ayuda idónea que tomó, hizo caer a Adán en un sueño profundo y de ahí tomó una costilla y formó a la mujer, ¿no? Que se llamaba varona, así le dijo. Y entonces Dios hizo una pareja. El objetivo de Dios es que voluntariamente, y por eso les dio libre albedrío, ellos entendieran y fueran a Dios. Pero había en su corazón algo, y entonces cuando Eva es tentada por la serpiente y convence a Adán de que coman de ese fruto, emanó lo que realmente había en su corazón. No confiaron completamente en lo que Dios decía. Y así la humanidad ha caminado desde entonces. Pero ¿cuál debe ser nuestra confianza? Que desde entonces Dios empezó a trabajar para restaurar la creación. Y el punto número 4 que tenemos que entender es, Dios es más fuerte que el mal. Recuerden ustedes que Dios es el creador de todas las cosas y a una Luzbel que se define claramente en Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, creado casi con los mismos atributos de Cristo, a un Luzbel, o ahí fue donde empezó el mal porque quiso ser más que Dios. ¿Ves? Entonces, nosotros tenemos que saber que nunca Dios ha perdido el control y que Dios, que es el punto 4, es más fuerte que el mal. Vamos a ver para lo cual Mateo 13, del versículos 41 al 43. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Dios está avanzando. Dios determinó que la humanidad iba a vivir un tiempo y de ahí se iba a definir quién iba con Dios y quién no, aunque vamos a ver más adelante la elección de Dios. El punto número 5. Dios permite el mal y por lo tanto tiene control sobre él. Dios nos creó. Dios no creó el mal, pero sí nos ofrece ayuda a quienes deseamos vencerlo. Eso es algo muy importante. O sea, Dios muchas veces permite circunstancias en nuestra vida que muchas veces son consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestro pecado, pero para atraernos a Él. Al ver las consecuencias, se infunda un temor en nosotros y vayamos a Él. Recordemos que la labor del Espíritu Santo en este mundo en la gente incrédula está para convencerlos de pecado. Recuerden, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ven ustedes?
Entonces el Espíritu Santo siempre va a estar interviniendo, aunque la gente no lo perciba, en las personas para que vayan a Dios. Por eso Jesús dijo en Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por tanto, Dios en su infinita sabiduría utiliza todo, tanto lo bueno como lo malo, para cumplir sus buenos propósitos, sus perfectos propósitos, podríamos decir. Como dijo José a sus hermanos, cuando lo vendieron injustamente y fue primero esclavo, luego fue reo, y luego cuando adivinó el sueño del faraón, el faraón lo hizo gobernador de Egipto, y cuando se revela a sus hermanos, él les dice en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, vemos nosotros que siempre hay una razón. Todo el sufrimiento, por ejemplo, de José, lo preparó Dios para un día ser el segundo del faraón y traer vida. Y no nomás fue a su familia, al pueblo de Israel. Recuerden ustedes que todos en la tierra de Canaán y en los lugares de alrededor iban a Egipto a comprar trigo por lo que José había hecho. Entonces podríamos decir que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No vamos a poder eximir que a veces seamos víctimas del pecado o víctimas de injusticia, pero todo lo que Dios permite, en lugar de sentirnos abandonados, no escuchados, tenemos que concentrarnos en que Él está haciendo un trabajo en nosotros. Dios odia el mal y Dios está airado contra el impío todos los días, pero algún día el mal acabará completamente y será para siempre. Cuando ya Jesús entregue desde el reino milenario sobre esta tierra de 1000 años, va a ser un paraíso este mundo. Sin embargo, Satanás es atado y va a ser suelto al final de los 1000 años para que se manifieste quién es realmente salvo y quién no. O sea, en ese entonces todo va a tener relación con Dios, los platos, las ollas, lo que vistamos. El Evangelio y el conocimiento de Dios va a ser como nunca, va a ser un tiempo maravilloso. Pero aún así, no toda la gente va a doblegar su corazón a Dios y por eso Jesús vuelve a soltar a Satanás. Y el fin de todo esto lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, del 10 al 11 y 15. Vamos a leerlo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado delante en él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces nosotros podemos ver que un día Dios ya va a exterminar totalmente el mal. Y Dios va a traer un nuevo universo, una nueva creación después del milenio, sin relación con el pecado y nunca más va a volver a caer. Por eso nosotros tenemos que concentrarnos en la sabiduría de Dios. Y tenemos que tener claro que Dios no seduce a nadie para que se vuelva malo, sino que Él usa a aquellos que se comprometen con el mal y para que pequen muchas veces aún más para apresurarse el juicio que merecen. O sea, recuerden, Salmo 7:8 me parece, o 8:7, Dios está airado contra el impío,
todos los días. Dios odia el pecado. Nadie mejor que Dios sabe las consecuencias y nosotros por las que Escritura lo sabemos, por este pasaje que acabamos de leer, que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, es algo espantoso. Ya no hay regreso. Por eso nosotros tenemos que confiar en Dios. Y cuando confiamos en Dios, entonces se revela prácticamente el Evangelio, pero la gente puede endurecer su corazón. Ejemplo, el faraón. Cuando ya Moisés regresa después de estar 40 años en el desierto, Dios se le aparece en la zarza para liberar a su pueblo. Y hacen muchas señales. En Éxodo 11:10 dice, y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pero pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. O sea, en los 10 juicios que hubo, cuando se veía acorralado el Faraón, decía, ok, pero luego endurecía su corazón. Y entonces él mismo traspasó los límites. Entonces Dios ya lo usó para que se manifestara en él la maldad que por haber rechazado la luz. Recuerden, si una persona rechaza la luz, se sume más profundo en las tinieblas. Mientras más rechaza la gente la luz, menos piensa, menos discernimiento tiene, más odia a Dios, más ama el pecado. Entonces Dios usa muchas veces el mal para romper el esquema. Pero cuando la gente repetidamente rechaza y rechaza y rechaza, Dios puede endurecer su corazón como un juicio. Y cuando podríamos decir, cuando pasan el umbral, que es el punto más alto de mayor convicción del arrepentimiento y no se arrepienten, ya no se pueden arrepentir, entonces entra el juicio de Dios. Entonces, no es necesario para nosotros entender cada detalle de cómo Dios obra, pero sí debemos tener total confianza en su poder absoluto sobre el mal y sobre la bondad que Él tiene hacia nosotros, a quienes nos llama y respondemos a su amor. Vamos a ver Job, que ilustra muy bien esto, capítulo 1, versículos 7 al 8 y del 11 al 12. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Respondiéndose Jehová a Satanás, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfemia contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y como nosotros conocemos en el libro de Job, se suceden una serie de tragedias en su vida. Tú podrías decir, si Job era, dicho por Dios mismo, un hombre justo, ¿por qué permitió esto? Lo primero que tenemos que ver aquí es que Dios indujo al diablo a hacer lo que él quería. Pero Dios tenía un plan oculto mucho más grande, que era llevar a Job a una vida mucho más alta. A veces nosotros no entendemos las pruebas que hay en nuestra vida y no entendemos, pero Dios nos quiere llevar a un lugar de mayor intimidad y comunión con Él. La respuesta a esto nos lo da el final de Job, capítulo 42, versículos 2 y del 4 al 6. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. El 4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y después de esto, Job tuvo mayor bendición.
le dio las hijas más hermosas de la tierra, etcétera. Pero Dios a través de esta prueba lo lleva a esta vida y Job lo entendió. Entonces nosotros podemos ver que nada que Dios permita es sin sentido en nuestra vida. Pero lo que Él quiere es que nosotros tengamos claridad en quién es Él y que confiemos plenamente en Él. Dentro del libro de Job, Él dice, aunque Él me matare, en Él esperaré. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. O sea, Job aprendió la lección y aunque tenía en sí mismo cuestionamientos, al final, cuando terminó el trabajo de Dios en su vida, él dijo, te veo y me aborrezco. ¿Ven ustedes? Entonces en Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Recuerden, la disciplina significa equipamiento. Lo que Dios permite en nuestra vida es para llevarnos, reitero, a una vida más santa. Y cuando termine el proceso de crecimiento en esa área de nuestra vida, entonces nosotros entendemos y le damos gracias a Dios. Por eso no debemos de perder la confianza. Y esa es la razón por la que Dios permite a veces cosas en nuestra vida. Ahora, Pablo, dentro de sus cartas, enseñó constantemente que la salvación comienza y termina en Dios. Así es como la vida. O sea, Dios creó todas las cosas y Él nos da la vida. Y Él es el único que puede decidir cuándo vamos a morir. Sin embargo, dentro del trayecto de nuestra vida, el único objetivo para esta vida es que definamos nuestra eternidad. Por eso Pablo dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, lo siguiente. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Si tú hoy estás oyendo estas palabras y tu corazón se ha enternecido con Dios y estás viendo la razón y el objetivo de muchas cosas que tú has vivido, debes dar gracias a Dios porque Él te escogió para vida eterna. Recuerden, si no fuera por la intervención de Dios, ningún ser humano se salvaría. Ninguno. Y Dios, de acuerdo a su elección y en su infinita sabiduría, cosa que no podemos entender cómo es, porque nuestra mente es finita y está afectada por el pecado, aunque como salvos ya Dios nos da la mente de Cristo, nos ha dado la mente de Cristo y la estamos desarrollando, Dios nos pide confianza. El acto más grande para la vida de una persona, no solo en esta vida, sino en la eternidad, es reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Por tanto, tenemos que tener la conciencia de que ningún ser humano puede ser salvo por sus propios méritos. Debemos aceptar la salvación como un regalo de Dios. Recuerden el pasaje que todos conocemos, Efesios 2, 8, 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, o sea, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por lo que tú hagas, por lo bueno que quieras ser, no, no por obras, porque la salvación solo le pertenece a Dios porque se requiere absoluta pureza, que es la que tuvo Cristo. Cuando nosotros entendemos esto, entonces vamos a ver Primera de Juan, capítulo 3 del 3 al 8, que dice de la siguiente manera: Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados? ¿Y no hay pecado en Él? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces nosotros tenemos que saber que el pecado está a la puerta, que somos frágiles, que somos débiles. Cuando dice en este pasaje, el que permanece en él no peca, esto implica, de acuerdo al judaísmo, es que no practica el pecado, no lo domina el pecado, sí puede pecar, pero el Espíritu Santo que ya está en él, siempre lo va a enfrentar y lo va a llevar al arrepentimiento. Y va a ir avanzando en un proceso de perfección, que el objetivo es, una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, es hacernos semejantes a Él. Y este proceso dura toda nuestra vida, mientras estemos en este cuerpo, y ya cuando muramos o cuando a los que nos toque ser arrebatados y nos lleve a su presencia, nos dará ya una nueva naturaleza sin relación con el pecado, ya no estará nuestro sistema de pensamiento antiguo que la Biblia le llama la carne. Entonces, por eso es que Pablo hace énfasis en que la salvación depende de Dios en forma total y que Él nos eligió. ¿Por qué personas responden y por qué personas no responden? Por el corazón, por el grado de dureza del corazón. ¿Ven ustedes? Pero cuando Dios se presenta en nuestra vida, por eso tenemos que, en un sentido, someternos a Él, para que toda su gracia y su perdón puedan actuar en nosotros. Por lo que ninguno de nosotros es salvo, si es que ya lo es o ha sido salvo, porque mereciera la salvación. Somos salvos, porque Dios es bondadoso y nos la da o nos la ha dado gratuitamente. Por eso nosotros debemos de tener una mayor gratitud. Por eso nosotros tenemos que saber que nuestra confianza en Dios debe ser absoluta. Si Adán y Eva hubieran tenido esa confianza absoluta en Dios, no habrían pecado. Ahora, Dios sabía que ellos iban a pecar, pero ¿qué nos dio Dios a los que nos restaura y a los que nos elige para salvación? Una mayor posición que ser creador y criatura, lo he mencionado varias veces. No es lo mismo ser creación de Dios que ser hijo de Dios y que Dios nos haya dado su Espíritu Santo para participar, para que participemos de su santidad. O sea, Dios está en el corazón del creyente a través de su Espíritu Santo cuando se arrepiente y cree. O sea, como Jesús oró en el capítulo 17 de Juan, Padre, yo te pido que seamos uno, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Y cuando nos arrepentimos y creemos y el Espíritu entra en nuestro corazón, la naturaleza de Dios está en nosotros. Por eso nos pide plena confianza y no quiere y quiere que nunca doblemos las manos. Entonces, si nosotros sabemos que somos salvados gratuitamente por su gracia, nuestra gratitud debe de llevarnos a vivir para Él sin dudar. Por eso en 2 Corintios 5, 14 y 15, que seguido mencionamos, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿he entendido estas verdades y ya no vivo para mí, sino para aquel?
Si todavía no vives en forma plena para Él es porque todavía no entiendes la obra maravillosa y grande de Dios. Tengamos presente que nosotros no influimos en su decisión de salvarnos. Él nos salvó de acuerdo a su plan. Y el hecho de que seamos salvos o que estemos oyendo estas palabras para arrepentirnos y convertirnos, nos pone de acuerdo a su plan, por eso nos ilumina con su palabra. Entonces, debemos excluir de nosotros el mérito por nuestra salvación. ¿Y cuál va a ser una característica del cielo, por ejemplo? ¿Por qué el cielo va a ser el cielo? Porque todos los que estemos ahí vamos a tener algo en común. Todos se lo debemos a Él. Va a ser una gratitud creciente. Pregúntate a ti mismo, desde el momento en que piensas que te convertiste, si ya realmente te convertiste, ¿ha aumentado mi gratitud Yo por necesito lo que ver, no Dios... necesito ver. Oigan, hay un micrófono prendido por ahí, ¿no lo quieren poner Ya, ahora. de ¿Cómo que no? momento? Porque todo se oye. El de Memo y el de Luz. Ok. Entonces póngale bloqueo porque si no se mezclan las palabras y todo eso. Entonces, Decirles, volviendo al punto de la gratitud, hemos ido creciendo en gratitud, quiere decir que hemos ido creciendo en comprensión de lo que Dios hizo por nosotros en la cruz y de su llamamiento sin merecerlo, por su bondad y por su misericordia. Por eso es que Él nos pide confianza total. Y por eso a veces Él mismo prueba nuestros corazones, lo dice la Escritura, que Dios prueba nuestros corazones para ver si estamos en la fe. Y si salimos reprobados, Él empieza a trabajar para purificarnos y limpiarnos. Por eso a veces permite las tribulaciones en nuestra vida. Entonces, ¿mande? Las pruebas y tribulaciones es lo mismo. Memo, tu micrófono Perdón, está encendido. perdón, no sé, se me... Ahorita, Entonces, nunca podemos atribuirnos el mérito de la salvación. Por tanto, no debe haber ese orgullo. Muchas personas, por ejemplo, en muchas naciones odiaron al pueblo de Israel porque dicen que mataron a Jesucristo. Israel dice que, el Israel no converso, dice que Jesucristo afectó a su nación porque la dividió y que muchos judíos se alejaron porque no entienden. ¿Ven ustedes? Así, una persona se puede sentir orgullosa de que es salva y menospreciar a los demás, pero si tú sabes que todo se lo debes a Dios, entonces va a haber gratitud, humildad y vamos a someternos a Dios en todas sus cosas. Recordemos que el misterio de la salvación se originó en la mente eterna de Dios mucho antes de que existiéramos. Hebreos 4:3 dice, en la última parte del pasaje, porque todas las cosas estaban terminadas desde la fundación del mundo. O sea, antes de que Dios hiciese nada, ejecutara nada para su creación, en su mente infinita ya tenía todo integrado. Nuestras vidas ya habían pasado por Él. Jesucristo, desde antes de la creación, sabía y quiso dar su vida por nosotros. Por eso Él dijo, yo pongo mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Fue un acto soberano de amor para Dios. Por eso el hecho de que Dios nos haya considerado para la salvación nos debe llevar a tener la respuesta más amplia a Dios, que significa una entrega total. A veces es difícil entender cómo Dios pudo aceptarnos, pero gracias a Cristo somos santos e intachables ante sus ojos porque Dios nos ve a través de la justicia de Cristo. No nos ve a través de nuestra imperfección,
porque Cristo ya pagó por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él nos ve perfectos. Por eso es que la confianza debe de ir por delante. Y si Dios nos eligió antes y respondimos ese amor y le pertenecemos a Jesucristo, Él nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Y aquí hay un punto muy importante que tú debes de cuestionarte. ¿Cómo te ves tú? Todos sabemos que nosotros pecamos cada día, pero, y eso tiene mucho que ver con el estudio de la vez pasada, de que somos más que victoriosos. Pero si tú tienes que funcionar de acuerdo al perdón y a la victoria de Cristo, y eso te va a dar seguridad. Si tú pecas y te reprochas de tu pecado y por eso mucha gente se aleja de Dios, etcétera, quiere decir que no está viendo o no ha comprendido en amplitud la gracia de Dios. Y todavía su mente en esa área no ha sido transformada. Muchas personas en esta vida hacen cosas destructivas, hacen cosas que saben que van a tener consecuencias a su vida nefastas. Y tú preguntas, ¿por qué las hacen? Por ejemplo, un vicio como el cigarro, como la droga, como el alcohol, todo eso destruye. Y la gente lo sabe, ¿por qué lo hace? Y muchas veces todo tiene que ver con una situación de autocastigo. Hice tanto mal que merezco el castigo. Cuando Dios se presenta a sus vidas y dice, yo te amo tanto que si te arrepientes te perdono, entonces es donde viene la mayor gratitud. Y ahí vemos el ejemplo del fariseo y la mujer pecadora. Cuando el fariseo la critica y dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel al que se le perdona poco, poco ama. Y como Job dijo, y Dios había declarado que él era justo al principio, como vimos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento. O sea, que en la medida que nosotros veamos la grandeza de nuestro pecado, nuestra gratitud y nuestra entrega va a ser mayor y más profunda y sin límites. Vemos el ejemplo del publicano y el fariseo. El fariseo pagado de sí mismo por lo que él hacía. Doy diezmos de todo lo que gano, ayuno 3 veces por semana. O sea, se estaba exaltando a sí mismo. Y el publicano, Señor, sé propicio a mi pecador, no tengo ni qué decir. ¿Y qué dice, qué dijo Jesús? Primero descendió justificado el publicano. Entonces, nuestro amor y nuestra transformación a Cristo y nuestra entrega va a ir en la medida que comprendamos la grandeza de su sacrificio y que confiemos en que Él, en el momento que nos convertimos, le entregamos nuestra vida para que Él la dirigiera y para que Él hiciese esa obra en nosotros independientemente a nosotros. ¿Por qué a veces entonces nos podemos quejar? Entonces, lo único que nosotros podemos hacer cuando comprendemos esto es darle gracias por su maravilloso amor. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, reitero, ¿no? Ahí está. No hay otra forma en la que nosotros podamos recibir el perdón, sino con el debido arrepentimiento de que no podemos hacer nada, de que sí hemos pecado y que necesitamos de su gracia y de su perdón. Entonces, nos va a animar cuando Dios nos presente el Evangelio a no endurecer nuestro corazón, a no imponerle a Dios nuestros propios términos de salvación, porque así nunca nos vamos a salvar. Todas las iglesias tienen cabritos y tienen corderos, o sea, gente salva y gente no salva.
En la medida que se predica la pureza del Evangelio, la gente tiene más oportunidad de salvarse si entiende bien. Pero muchos conocen y no han rendido su corazón plenamente a Dios todavía. Por eso dice en Filipenses, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Examinaos. Recordemos que ser santos una vez que somos salvos es un proceso que va a durar toda nuestra vida. El crecimiento va a depender del Espíritu Santo, porque dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu en Ezequiel 36:27, y yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿En ustedes? Por eso, después de que en Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien, el 29 nos dice, porque, perdón, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Entonces, toda esta explicación nos puede ayudar a pensar por qué Dios permite las pruebas y usa aún el mal, aún las cosas injustas, para ser como José, para hacernos semejantes a Cristo. Nuestro llamado como creyentes de parte de Dios es que debemos llegar a ser como Cristo. Ese debe ser el objetivo de nuestra vida. No tener más riquezas, no tener una seguridad, nada, porque Dios controla todo. Recuerden, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te vendrán por añadidura. Ahí está. Entonces, si Dios promete esto, busca el reino de su justicia. Que tu prioridad sea llegar a ser como Cristo en la dependencia de Dios y por medio del poder que el Espíritu Santo que ya mora en ti. Mientras más te sometas a Dios, su poder actuará con mayor fuerza en ti. Mientras más te reveles a la voluntad de Dios, no es que el Espíritu no tenga el poder para hacerlo, es Dios, sino que tendrá que tomar otros recursos para romper las barreras que tú mismo estás poniendo para crecer. Acuérdate de la escalera. Cada peldaño que tú subes, tu visión espiritual o tu visión panorámica es mayor. Así es en la vida cristiana. Cada vez que tú te sometes a Dios, cada vez que tú crees en Él, cada vez que tú confías en Él, vas subiendo peldaños y tu visión espiritual de la vida y de la eternidad van siendo mayores. Por eso es un crecimiento cristiano. Entonces, en Primera de Juan 3:2 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual Él es. Ese debe ser nuestro objetivo. Tener una vida digna de este llamado significa querer hacer lo que es correcto y bueno y para la gloria de Dios, así como Cristo lo hizo. Recuerden Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Un verdadero creyente no va a buscar en su vida su voluntad, sino la de Dios, porque sabe que su voluntad solo lleva a cometer errores y pecados. Pero si busca la voluntad de Dios, este va a ser precisamente la guía que lo va a mantener en el camino del crecimiento espiritual. Sí, es verdad que no somos perfectos, pero estamos avanzando en esa dirección en la medida que Dios trabaja en nosotros y en la medida que nosotros le damos libertad para actuar en nosotros. Recuerden,
lo que le dijo Esteban a los judíos en el libro, en el capítulo 4 de Hechos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, le dijo a los judíos. Y empiezan ellos, como les dijo todas sus verdades, empiezan a crujir sus dientes y acabaron apedreándolo. Pero ¿qué le concedió Dios a Esteban? He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Qué maravillosa visión. Pero él desenmascaró ante ellos mismos su necedad, su rebeldía. Resistir siempre al Espíritu Santo, les dijo. Pregúntate, ¿en qué áreas de tu vida puedes estar resistiendo al Espíritu Santo? Yo te puedo decir con claridad, en mí, las que no quiero entregar. Pero cuando Dios nos hace entender su verdad y su luz, entonces como razonamos como Job, te veo y me aborrezco. Por eso tenemos que fijar nuestros ojos en Cristo siempre. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 2, segunda 2, me propuse no saber otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa debe ser nuestra visión como creyentes. Por supuesto que enfrentaremos presiones, muchas veces causadas por la persecución, por los falsos maestros, y estamos viendo que eso está aumentando. El mundo cada día es más apático a Dios y cada vez odia más la verdad. Y podemos estar tentados a dudar por las presiones y abandonar nuestra fe. Pero recuerden que la Escritura dice, el que persevera hasta el fin será salvo. No que perseveres hasta el fin para que seas salvo, sino porque eres salvo, vas a perseverar. En la medida que se aumente la maldad, las cosas van a ir poniéndose más difícil. Entonces Dios ahorita nos está preparando para soportar todo esto. Lo vamos a vivir, lo dice la Escritura. Por eso, este estudio nos exhorta a permanecer firmes y a seguir aferrados a la verdad como un ancla del alma, la verdad revelada y que nos ha enseñado. Por eso en Primera de Corintios, al final de este libro, 15:58, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es lo que Dios quiere, que estemos firmes en la verdad, que seamos constantes en la entrega, que vayamos creciendo en santidad para la gloria de Dios, sin darnos tregua. Y Él nos concluye con la última frase, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, vuestro trabajo del Señor no es en vano. Nada de lo que tú hagas por amor a Cristo es en vano y va a tener repercusiones eternas. Todas aquellas placeres de esta vida, cosas por lo que minimizas tu entrega o dices después será y todo, te estás robando galardones, recompensas para la eternidad. Y tienes que tomar en cuenta, como creyente, que todo lo que Dios nos da de acuerdo a lo que Él nos permite hacer, como los talentos, va a tener, van a tener repercusiones eternas y van a ser para siempre y nadie nos lo arrebatará. Por eso es que en el Sermón del Monte Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen
y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Si tu tesoro está en las cosas de esta vida y vives por las cosas de esta vida, estás cometiéndote el mayor fraude, porque vas a perder galardones y recompensas para toda la eternidad. Y el día en que Dios pruebe todo esto va a ser a través de la fe. Nos lo dice 1 Corintios 3, 13 al 15. La obra de cada uno se hará manifiesta, pues el día la declarará, pues por el fuego será probado. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿sobre qué? Sobre el fundamento verdadero que es Cristo, sobre la verdad de la palabra, recibirá recompensas. Si la obra de alguno se quemare, recibirá pérdida. Quiere decir que edificó en paja, madera, heno y hojarasca. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, pregúntate, ¿sobre qué estoy edificando mi vida? Recapacitemos, démosle a Dios la prioridad. En estos últimos tiempos, más que nunca, todos sabemos que los distractores que hay, podrías estar distraído las 24 horas por día y noche por mucho tiempo de tantas cosas que ya hay. Pero Dios quiere que nos concentremos en Él y en el Evangelio. Porque si tú quitas la mirada de Cristo, automáticamente te vas a desviar. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y si no estás de acuerdo con Dios en todo, te vas a desviar. Y una pequeña desviación, por más leve que sea, a la larga es una gran desviación. Por eso Dios en su fidelidad muchas veces permite en nosotros pruebas. Dios está purificando y limpiando su iglesia para presentársela como una Virgen santa, pura, ataviada, con un vestido blanco y y resplandeciente, porque Él la va a desposar. Por eso estamos como iglesia sufriendo pruebas y van a ir en aumento para presentarnos puros y santos delante de Él. Por lo que, para concluir, debemos aferrarnos a la verdad de las enseñanzas de Cristo, porque nuestra vida depende de ello. Y la eternidad, las recompensas eternas dependen de esta fidelidad. Nunca olvidemos la realidad de la vida y del amor de Cristo. Deben estar presentes en nuestro pensamiento. Por eso es tan importante cada día buscarle para que Él rija nuestra vida. Buscarle primero. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido o vendrá por añadidura. Busca primero. Que despertar sea buscar a Dios en oración, en lectura de la Biblia. Date un tiempo. Muchas veces, o más bien casi siempre, muchas personas pueden orar antes, pero yo he visto que cuando tú empiezas con tu tiempo devocional, tu lectura de la Biblia en la mañana, te da los elementos para orar con mayor poder y con mayor fuerza. La palabra te nutre, recuerden, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos 10, 17. Necesitamos poner a Dios en primer lugar. Otra cosa importante es que Dios ordena nuestra mente, puede ordenar tu día, tus pensamientos para que seas más efectivo en lo que haces. No, 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 Señor, estoy lleno de problemas y luego mejor te busco porque tengo muchas cosas que resolver. Esa es la mentira más grande que te puedes decir, el fraude más grande que te puedes hacer, porque cuando tú buscas a Dios primero, Él te da la visión y además derrama su gracia para que se cumpla su voluntad. Por eso dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás te vendrá por añadidura.
Grábate este versículo. Dale su tiempo a Dios. Es que desde muy temprano, bueno, o sea, recuerda a Jesús siendo aún muy oscuro, se levantó a orar. Muy de mañana se levantó a orar. O sea, ¿qué te gusta cuando dice la Biblia muy oscuro, muy de mañana? A lo mejor dices, es que me tengo que levantar a las 6 para bañarme y irme a trabajar porque entro a las 8 y hay mucho tráfico. Ok, ¿qué hora te gusta siendo muy de mañana, siendo aún muy oscuro? ¿Las 4 o 5 de la mañana? Dale su tiempo a Dios, dependiendo de lo que hagas, pero dale su tiempo a Dios primero, porque de Él dependen las decisiones correctas en tu vida, de Él depende que puedas depositar tu confianza en Él, de eso depende que lo consideres en tus acciones, de que frenes el pecado en tu vida, de que frenes decisiones que pueden destruir tu vida. A veces Dios te dice, espera, porque sabe que tienes que recapacitar. Y si tú alocadamente tomas decisiones, vas a cometer muchos errores. Por eso dice que muchos que hicieron esto fueron traspasados de muchos dolores, cuando Dios quería evitarlo. Bueno, vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias por la luz que nos das a través de tu Espíritu Santo en estas enseñanzas. Gracias por ayudarnos a comprender por qué tú usas las circunstancias, aún el mal, para nuestro beneficio. Gracias, Padre, porque solo tú puedes transformarnos de esencia. Así que confirmamos que nos ponemos en tus manos para que tú guíes nuestra vida, para que tú desbarates cualquier área de suficiencia y derribes cualquier área de rebeldía y de orgullo que haya en nuestra vida que nos impide hacer tu voluntad. Te pedimos como iglesia que cada día nos unas más en amor, en unidad, con una misma mente y un mismo parecer que sea servirte y honrarte a ti, solo a ti, y darte la gloria en todo lo que hagamos. Así que, Padre, no dejes de bendecirnos como iglesia. Atrae a personas que quieran dar su vida verdaderamente. Y los que estamos, llévanos a una mayor santidad cada día. Llénanos de tu Espíritu Santo, te pedimos, Padre. Y guárdanos, guarda nuestras enfermedades. Sabemos que también hay muchos padecimientos en nuestra iglesia, pero Dios tiene un propósito en todo y así que, como hoy comentamos, aún en eso, enséñanos a confiar en ti. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.